Vamos a explicar el porqué de lo que serían las insolventes finanzas públicas de este país, es decir, este mayor gasto que el ingreso. Para ello vamos a desnudar, por decirlo de esta manera, pero hombre, desnudar con mesura, lo que son los presupuestos del Estado, pero más que los presupuestos, la liquidación de ingresos y gastos. Así que vamos a ver aquí qué pasa, y aquí ya lo tenemos. Tenemos lo que fueron los ingresos totales del Estado en el año 2011, que fueron arriba, se ve, 377.000 millones de euros. 377.000 millones de euros frente a unos gastos de 468.505 millones. Estamos hablando de todo el Estado, es decir, que aquí está, de un lado, lo que sería la Administración Central, para entendernos la Moncloa, ministerios, organismos autónomos, todo lo que sería también los satélites que van de alguna manera sobrevolando espacios aéreos españoles, como por ejemplo AENA, por supuesto también Radio Televisión Española, Renfe, Adif, etcétera, etcétera. Pero cuando digo etcétera, etcétera, es que hay mucha empresa pública, es que hay miles de empresas públicas, y también lo que sería las liquidaciones de las comunidades autónomas, por tanto los presupuestos de las autonomías tal y como se liquidaron. Problema, que hemos gastado 468.505 millones de euros y hemos ingresado 377.000 millones de euros, con lo cual quiero decir que se gastó por encima de lo que se ingresó nada más y nada menos que 91.420, o sea, el 8,5% del PIB. Esto a mí no me acaba de sonar, me parece que esto ya lo habrán cambiado. Vamos a ver, sí, vamos, ahí lo han cambiado. Es decir, el déficit es una cosa flexible, es decir, primero dices que el déficit es así, luego dices que es asá, luego dices que es de aquella manera y la cuantía la vas variando. Cada vez que va alguien de los nuestros a Bruselas, ya lo sabes, se ponen a temblar porque dicen, ay Dios mío, a ver qué ajuste de déficit nos hacen ahora los españoles. Vayamos arriba de todo en esta columna del 2011 y como podemos ver, los ingresos totales fueron de 379.671 millones de euros, es decir, una cifra importante. Pero el problema que tuvo España, ¿cuál es? El problema que tuvo España en su totalidad, toda España, comunidades autónomas, organismos, Madrid, Moncloa, etcétera, es que se gastó 480.000 millones de euros. Y claro, si tú ingresas 379.000, pero gastas 480.000, tienes un déficit al final de 100.000 millones de euros. Y estos 100.000 millones de euros acabaron representando en el 2011 el 9,4% sobre el total del Producto Interior Bruto. La pregunta ahora es cómo han ido los ingresos, cómo han sido los gastos. Fíjese bien, arriba usted tiene los recursos corrientes y si aquí particularizamos vemos que los impuestos sobre la producción, casi 5.000 millones de euros y sobre la renta y el patrimonio 101.000 millones de euros. Esto significa que hubo más recaudación por la parte de impuesto indirecto que por la parte de impuesto directo, pero atención porque el gran motor de lo que sería la recaudación del papá Estado son las cotizaciones sociales con 140.000 millones de euros y luego hay otros recursos corrientes, 33.000 millones. Centrémonos ahora en el capítulo del gasto. ¿En qué se gasta nuestro dinero? De un lado se está gastando en lo que sería la remuneración de asalariados, 123.550 millones de euros, una cantidad que es importante. Aquí está, digamos, todos los salarios que dependen de la órbita pública en España. Por tanto, quiere decir que hay mucho dinero, aunque los funcionarios cada vez tenemos menos dinerillo. Por tanto, aquí hay un recorte, la inflación aumenta, cobramos menos, en definitiva, condenados a la miseria. Un momento, funcionarios y no funcionarios. Por tanto, un tema realmente complicado. Tenemos otros gastos de consumo, 92.000 millones. Tenemos prestaciones sociales, 164.000 millones de euros. Y aquí tenemos intereses efectivos pagados, 26.000 millones de euros. Destaco estas partidas porque estas partidas son importantes. De un lado tenemos un problema de que cada vez la gente es más mayor, que hay calidad de vida, que vivimos mejor, pero evidentemente al alargarse lo que sería nuestra esperanza de vida, esto quiere decir que hay un mayor coste de pensiones. También tenemos otro problema importante, es la gente que no está trabajando, y esa gente que no está trabajando cuesta el subsidio de desempleo. Sería mejor que trabajaran.
gran pregunta, ¿por qué no se crea empleo? Esta es la pregunta que algunos nos hacemos. Y luego, como tenemos mucha deuda, tenemos que pagar intereses de deuda. Pero claro, como cada vez tenemos más deuda y cada vez cuando hay que pagar no pagamos, sino que refinanciamos la deuda, evidentemente los que nos dejan el dinero dicen, oiga, ustedes son o no son de fiar. Y como no somos de fiar del todo, y ahí está la prima de riesgo moviéndose, ¿qué ocurre? Intereses más altos. Con lo cual, esto en definitiva son los elementos que nos han ido castigando, amén de lo que sería, digamos, otros conceptos. Pero por tanto, hemos de actuar. No podemos tener este volumen de gasto público, hemos de tener un gasto público mucho más moderado y sobre todo algo muy importante para rebajar lo que sería ese gasto público, hay que hacer un esfuerzo. Si rebajáramos el gasto público, sería fácil entonces rebajar por el lado de arriba, es decir, la recaudación tributaria. ¿Por qué? Aumentamos los impuestos y ya ve lo que está pasando. El país está un poco ahogadillo. Ánimo que saldremos, nadando o remando contra corriente, saldremos. Ánimo y suerte.